Ok, pues bueno, muy buenos tardes ya aquí y también allá buenas tardes, noches, en donde se encuentra nuestro siguiente ponente, que es el doctor Francisco Javier Pizarro Gómez. Él está en Extremadura, en España, y nos va a hacer el favor de acompañarnos. Le agradezco, doctor, de manera muy importante. Por sobre todas las cosas, como le decía, por el horario. Allá estamos aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces, bueno, voy a hacer la presentación muy breve del doctor. Él es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Él es responsable del cuerpo académico para el estudio de cultura novohispano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, o sea, la UPAEP, director del Grupo de Investigación Extremadura y América de la Universidad de Extremadura. Él es especialista en patrimonio artístico extremeño e iberoamericano, siendo investigador principal de diferentes proyectos de investigación sobre patrimonio novohispano. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros y participado como ponente en congresos nacionales e internacionales sobre el patrimonio artístico extremeño moderno y contemporáneo, sobre las relaciones artísticas entre Extremadura y América, la arquitectura colonial iberoamericana, la iconografía, la emblemática y el arte efímero de los siglos XVI al XVIII, habiendo dirigido diferentes tesis doctorales sobre estos temas. Eres académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y académico correspondiente de las Reales Academia de San Fernando de Madrid y de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Nacional de Historia y Geografía de México. Es profesor honorífico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, ha sido distinguido con la cédula real de la ciudad de Puebla, miembro de la Orden Mexicana del Derecho y la cultura, perdón, la Cultura y la Paz y de la Legión Nacional de Honor de México, distinguido con la clavis palafoxiana y con el collar de mando de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Dispone de la medalla Benito Juárez del Congreso Nacional de la Abogacía de México. Forma parte del Consejo de la Crónica de la Ciudad. Autore de varias centenas de publicaciones científicas. De su producción bibliográfica pueden destacarse los siguientes títulos: La arquitectura hospitalaria en la Nueva España en tiempos virreinales y América en Extremadura, reflejos y presencias de Iberoamérica en el arte y el patrimonio extremeños. Ha sido investigador principal de proyectos como los siguientes: el inventario artístico de los conventos del siglo XVI, situados en las faldas del Popocatépetl, en el estado de Puebla; inventario artístico de los conventos del siglo XVI en el estado de Morelos; las fundaciones de Vasco de Quiroga en México; investigación histórico-artística prospectiva, constructiva y plan directivo; y monumento iconográfica americana. Con esta breve semblanza, le doy la bienvenida al doctor Javier. Doctor, es de usted el micrófono. Nuevamente le agradezco y a nombre de mis compañeros y de la Universidad Iberoamericana Puebla, es un honor recibirlo en nuestras instalaciones en línea. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchísimas gracias eh, por la amable presentación y, por supuesto, por la invitación que me cursaron en su momento. Agradecimiento, por tanto, a la Universidad, a la Ibero y a la doctora Pérez Ramos por la gentil invitación para participar en este evento y felicitarles por la iniciativa que han tenido en un año especialmente conmemorativo como es el que estamos celebrando pues la llegada de los 12 apóstoles de México, ¿verdad? Que salieron de un pueblecito muy cerca de donde me encuentro, de Belvis de Monroy, en Extremadura. No hace mucho, en el mes de abril, celebrábamos en la UPAEP un encuentro con relación a esta conmemoración que este año toca celebrar con la llegada de los 12 apóstoles de México. Bueno, con la gentil invitación y la presentación que me han hecho, habrán visto que mi inclinación hacia México es evidente, y a los temas mexicanos, ¿no? Y la investigación sobre los conventos mexicanos de Puebla y Morelos pues ha sido una constante en distintos proyectos de investigación. Y por lo tanto, el tema que he elegido para cuando me invitaron a participar en este evento pues ha sido precisamente sobre algo relacionado con mi investigación sobre los conventos de Puebla y Morelos de la Orden Franciscana. Pero voy a referirme no solo a los conventos de la Orden Franciscana, aunque me centre en ellos,
también vamos a hablar de los agustinos y los dominicos, porque entre ellos, entre las distintas órdenes, hubo una especie de ósmosis, llegando a soluciones semejantes, soluciones espaciales, sobre todo después de la Unión Santa de 1541, a la que después me referiré, ¿no? Me voy a referir. Otra cosa es la forma, ¿verdad?, en la que las distintas órdenes van a proceder a definir arquitectónicamente sus edificios y a decorarlos de una manera o de otra, ¿no? Más modesta las soluciones franciscanas que las de los agustinos o dominicos. Paso, por tanto, a exponerles con la presentación que espero se vea. Sí, ahora nada más es cuestión de ponerlo en presentación de pantalla. Mm. Segundo, por favor. Sí, doctor. Segundo. Lo conseguiré al final, ¿eh? Es cuestión de paciencia. Pero Sí, no, no vamos, se preocupe. ahora, esto es. Bien. Ahora sí, Perfecto. de acuerdo. Bien, antes de empezar a hablar del tema que propuse para hablarles y presentarles, que es el de los atrios conventuales como espacios, arquitecturas e imágenes para la evangelización, que es el tema por el que opté, creo que es importante que hagamos un repaso y volvamos el tiempo atrás y veamos de dónde procede la palabra atrio y qué significa exactamente en la arquitectura occidental este concepto de atrio. Bueno, brevemente, porque sería objeto de una ponencia por sí sola, ¿no? Pero atrio deriva o procede saben, ¿no?, de la palabra latina atrium, ¿no? Es decir, el patio de la domus, de la casa rica romana. Bueno, de ahí, de ese atrium en romano, pasará al templo romano también, algunos templos romanos que tienen un espacio abierto con esa misma denominación. Bueno, de la arquitectura romana pasaremos a la paleocristiana y de esta a la medieval, como ya definido como un espacio cerrado, normalmente porticado, que precede a la entrada de un edificio. Iglesias con un patio porticado, con una fuente en el medio a veces, ¿no? Con soportales. Ahí tienen la imagen de la basílica, primitiva basílica de San Pedro del Vaticano del siglo IV, con ese espacio precedente, el atrio previo al vestíbulo o el nartes, y con una fuente en medio. Hacia 1500, 450, esa misma basílica presentaba este aspecto con este grabado. Ya el atrio va definiéndose arquitectónicamente como un espacio cerrado, con una fuente en medio, que precede a lo que es la basílica propiamente dicha. Por tanto, en esos templos antiguos, de época paleocristiana y medieval, eh, se entiende que es un recinto sagrado. Y es importante esto de recinto sagrado y el término recinto sagrado, porque vamos a verlo después cómo las órdenes mendicantes en Nueva España van a utilizar también este concepto de recinto sagrado cuando se refieren a los atrios, ¿no? Esos recintos sagrados en esas iglesias tuvieron una función muy diferente a la que hoy entendemos como pórticos o atrios, ¿no? A veces incluso como espacios, como cementerios, ¿no? En esos atrios era frecuente la utilización con fines funerarios, ¿no? Es decir, y también era jurídicamente incluso había una fórmula que era acogerse a lo sagrado
y acoger a lo sagrado significa que franquear ese espacio suponía estar libre, ¿no?, de la posibilidad de que fuesen apresados los que son perseguidos por la justicia. Realmente es el asilo ensagrado que se decía en ese momento. Bien, eh, desde el concilio de Braga, en el 561 después de Cristo, en el canon 17 de ese concilio, se indicaba ya la necesidad de separar físicamente el interior de la iglesia, es decir, donde solo deben entrar el que está en comunión sagrada, de la zona exterior en la que están esperando los demás, aquellos que no han recibido todavía el sacramento de la comunión. Es decir, son espacios, por tanto, distintos que preceden, espacio sagrado, que lo es, pero que precede, que no es accesible a todo a todos los fieles, ¿no? Bien, y además ya por último, es importante la función social que estos atrios tuvieron en época medieval y moderna en el Occidente. En España, por ejemplo, era frecuente que en esos atrios se utilizasen como espacios para la celebración de concejos públicos. En los ayuntamientos, el concejo abierto podía celebrarse, y se solía celebrar, por ejemplo, en Segovia, se celebraba en el atrio de las iglesias. Bien, pues con estos precedentes históricos, ¿no?, del concepto de atrio, vamos a ver exactamente ahora qué es, o qué entendemos, cuál es la morfología de los atrios de los conventos de evangelización. Bueno, en el conjunto de la arquitectura conventual destinada a la conversión, el atrio, es decir, el espacio que tras la evolución histórica de la arquitectura, bueno, perdón, voy a seguir algunos ejemplos, ¿no?, de atrios, ¿no?, como podemos ver en Santa María la Real, en Olite, ¿no?, un atrio porticado, o en la Iglesia de la Encarnación de Madrid, del siglo XVII, también con un atrio delante de la iglesia. Y es verdad que algunos historiadores quieren hacer relacionar los atrios de los conventos con estos espacios cerrados, ¿no?, como los que representa Antonio de Solís en la historia de la conquista de México de 1684. Un espacio abierto, cerrado, abierto quiero decir, arquitectónicamente, cerrado y con una serie de puertas que conducen hacia el espacio central ocupado por el templo. Bien, de ahí pasamos a esto, que es lo que nos convoca aquí en este momento. Como digo, en este conjunto de la arquitectura conventual, el atrio ocupa un lugar especial. Fue el ámbito por excelencia del ejercicio catequista de las órdenes mendicantes, los encargados de la evangelización, ¿verdad? Aunque la presencia de atrios o de espacios abiertos en los conjuntos conventuales europeos no es extraña, como hemos visto, sí lo es en cambio la función de los atrios novohispanos en tiempos medievales, perdón, virreinales, y la morfología de esos espacios. Por otra parte, el atrio de los conventos novohispanos dispone de otro componente excepcional y diferenciador, como es aquel que procuraba el acercamiento de la población natural a la nueva doctrina y religión, facilitando la posibilidad del culto externo. La homogeneidad a la que tanto en este como en otros espacios conventuales se llegó entre las diferentes órdenes religiosas, además de por la conjunción de otras circunstancias y condicionantes, debe ponerse en relación directa con la traza moderada que acordara el virrey Antonio de Mendoza con franciscanos y agustinos en 1539 y que su sucesor, Luis de Velasco, aconsejado por Mendoza, hizo extensivo también a los dominicos. Una traza moderada en la que el atrio desempeñaba un papel determinante y que no era otro que más que la concreción de un modelo que desde el atrio del convento de San José de los Naturales de México
de 1524, se venía empleando por las órdenes encargadas de la ingente labor evangelizadora, especialmente en las guardianías franciscanas y en los prioratos agustinos y dominicos. Promovida por el obispo Zumárraga, a raíz de la Junta Eclesiástica celebrada en 1541, la Unión Santa, a la que llegaron las tres órdenes mendicantes para homogeneizar el proceso de conversión, constituía también, contribuyó también a la concreción de unos principios fundamentales para definir la arquitectura y los espacios en los que esta conversión debía llevarse a cabo. Así describe el cronista agustino Juan de Grijalva este importante acontecimiento con estas palabras, ¿no? Este año del 41 hicieron las religiones la Unión Santa, uh, que así la llamó el señor obispo Zumárraga, y por tal la juzgó todo el reino. Y fue que para todo lo que viniesen de hacer, así lo tocante a la conversión de los naturales, viniese uniformidad, de manera que todas caminasen a un paso. Fue importante esta unión para la fundación de las iglesias. Bien, ello, sin embargo, no impediría que se produjesen diferencias en aspectos como el decorativo y la decoración mural, en la que los agustinos, como es conocido, pues destacaron especialmente. Bueno, ningún otro elemento de la arquitectura de la evangelización novohispana del siglo XVI, como el atrio y sus elementos constructivos, ha sido objeto de tanta atención bibliográfica. Algunos ejemplos singulares del atrio y de su relación con capillas abiertas, como el caso de San José de los Naturales. Esa es la reconstrucción realizada por Artigas, ¿no?, de cómo sería aquella capilla de San José de los Naturales antes de que existiese un convento propiamente dicho, la existencia de una capilla y un atrio, antes incluso de la existencia, repito, del propio convento. Esto sigue siendo, por otra parte, objeto de controversia, discusión, de análisis. Pero es interesante, por un lado y otro del Atlántico, los historiadores, ¿no?, cómo se han fijado en esta capilla para fijar el precedente de lo que después son los conventos de evangelización. Bueno, en efecto, las iglesias al aire libre, como dice Matandrius, o las iglesias a cielo abierto, como las llama Artigas, son, es decir, es un espacio que se articulará después como convento, pero ya en fechas avanzadas del siglo XVI, ¿no? Bien, lo que hoy llamamos atrio, por tanto, sería inicialmente lo que es el convento propiamente dicho. O sea, el germen de la formación de los conventos, el atrio es la célula primigenia, junto con una capilla como la que vemos en esta reconstrucción de la capilla de San José de los Naturales. Bien, testimonio gráfico de, antes veíamos también, ¿no?, a Valadés, ¿no?, como referencia obligada, ¿no?, cuando hablamos de la evangelización y los textos impresos. Pues, testimonio gráfico de vital importancia, ¿no?, para comprender la relevancia del atrio en el proceso evangelizador es el grabado que aparece como en la retórica cristiana de franciscano Diego Valadés. Bueno, el grabado es muy conocido, aparece en el capítulo 23 de la cuarta parte de su obra, y en ese afán didáctico de Diego Valadés, que antes veíamos de forma tan clara, ¿no?, por el profesor el maestro Maverick, que me precedió en el uso de la palabra. Bien, pues en ese afán didáctico se procura representar
a modo de alegoría simbólica, el proceso organizativo de la evangelización llevada a cabo por la orden franciscana. Y para ello Valadés recurre al espacio del atrio conventual, de una forma, es verdad, más simbólica que real. En las esquinas aparecen lo que serían después las capillas posas, ¿no? Es decir, el lugar en el que los frailes llevan a cabo la conversión, imparten la doctrina a los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, ¿no? Luego aparece en esa alegoría de la iglesia, que es lo que aparece aquí, a hombros en una procesión que inicia el propio San Francisco y que termina pues Martín de Valencia, uno de los 12 apóstoles de México. Y importante por lo que supone de la importancia del atrio en el proceso de ritualizador de la liturgia y las procesiones que se celebraban en el pasillo que circundaba el atrio. Un grabado de gran interés. Pero franciscanos, agustinos y dominicos hacen del atrio el lugar para la evangelización, el culto externo, la socialización, el esparcimiento e incluso la atención humanitaria. Aquí en este grabado se ve cómo algunos portan, ¿verdad? Algunos están portando camillas como enfermos porque la relación entre el atrio con el hospital y el convento también es algo bastante evidente. Bien, los atrios son de distinta morfología. Vamos a ver algún ejemplo de plantas cuadradas casi perfectas, como las que podemos ver en el convento, la barda, en el atrio original del convento de Huejotzingo, al que después volveremos por alguna razón importante, rectangulares, como el de Atatlaucan, el convento de San Mateo, y en algunos casos en forma de L. Y esta posición en forma de L tiene que ver con el hecho de la necesidad de que el atrio se aumentase y se aumentase su espacio con el tiempo y acabase convirtiéndose, como vemos aquí en el cuento de San Mateo de Tatlaucan, en una L. Morfologías distintas, atrios que han sufrido transformaciones importantes, que ya veremos y analizaremos también, si el tiempo nos lo permite, el atrio del convento San Gabriel Cholula, o el de Izamal, en fin, atrios de distinta morfología. También en Yecapistla fue necesario ampliar el atrio, dada el aumento de la población y de las necesidades de hacer un espacio más amplio, prolongar el atrio en la banda norte hasta esta posición. Es decir, los atrios han ido experimentando cambios con el tiempo. Bien, del fenómeno procesional, del hecho de que el atrio se convierta en un espacio para procesiones, hay varios testimonios evidentes. No solo el gráfico de Valadés, sino también el hecho de que ese espacio de ronda se circundase por otra banda, otro perimetral, como podemos, y todavía se conserva en algunos casos, como el convento de San Mateo de Tatlaucan. Esa banda permitía circundar el espacio utilizado para las procesiones de las órdenes mendicantes para ir de posa en posa con la liturgia adecuada y la cruz, normalmente la cruz de caña de pasta de maíz, ¿verdad? Más ligera para ser llevada por un solo portador. También los atrios, como sabemos, y ya también desde como tiempos medievales, ¿no? El atrio en el ámbito occidental ha sido lugar para enterramiento, lugar cementerio. Los cementerios es frecuente, ¿no? La presencia de cementerios en los espacios atriales
y de Via Crucis, ¿no? Para, como los que se conservan en Tochimilco, Via Crucis en torno a la banda que se utilizaba también para las procesiones. Bien, eh, el cronista Petribio de Benavente, Motolinía, ¿verdad? Escribía en 1541, refiriéndose a los atrios, lo que tienen en pantalla. Dice que en esta tierra los patios son muy grandes y muy gentiles porque la gente es mucha y no caben en las iglesias. Y por eso tienen su capilla fuera de los patios, porque todos hayan misa, todos los, hayan misa todos los domingos y fiestas y la iglesia sirven para entre semana. Y, es interesante el hecho de que hable de motolinía de patio, ¿no? No dice atrio, habla de los patios. Y es interesante que utilice esto porque en efecto este término, el de patio, es el más común entre los cronistas del siglo XVI, ¿no? Antes de que a comienzos del siglo XVII los dominicos primero y luego el resto de las órdenes mendicantes llamen atrio a estos espacios abiertos, pero en principio son los patios, ¿no? Hernando de Ojeda, en 1607, en el libro tercero de, de la orden, ¿verdad? De Santo Domingo, de la provincia de México, de Santo Domingo, hablaba también de esto, ¿no? Corre la iglesia arrimada a la calle Príncipe Oriental de él, del sur a mediodía, al norte, ante cuya puerta principal está un atrio o patio, ¿no? En fin, este término, como digo, el de patio, será frecuente en el siglo XVI, después ya a partir del siglo XVII, los dominicos especialmente cambian y lo mencionan. Como digo, espacios para enterramiento también. Muy conocido los enterramientos, ¿verdad? Que se conservan en el convento de San Agustín, en Zonacatepec, con tumbas con símbolos masones que seguramente todos ustedes conocen. Eh, bien, eh, este, este concepto de enterramiento este, tiene que ver mucho con lo que antes hablaba de los recintos sagrados, ¿no? Um, y en la retórica cristiana de Valadez también se habla de estos recintos sagrados, ¿no? Y en esto quiero evocar lo que antes hablaba, ¿no? Cuando me refería a las iglesias en términos de los tiempos de la antigüedad. No. Y el tema de la denominación del espacio conventual no es nada banal. El uso del término atrio eh, supone la presencia de un edificio al que precede un espacio abierto que en el ámbito occidental recibe esta denominación. Sin embargo, y como bien indicara MacAndrews primero y Chanson Olmos después, en su origen, estos espacios no siempre suponen la presencia de conventos, como sí ocurrirá después en fechas avanzadas, ¿no? Del proceso evangelizador. Por ello, el uso de los términos como patio, recinto sagrado, incluso corral es frecuente, ¿no? Y esa función polivalente que tiene el atrio como espacio polivalente, en esa función polivalente, la función funeraria es, como digo, muy importante. Es algo que ya vimos, como les comenté inicialmente, en algunos atrios de la arquitectura occidental. Funciones funerarias, bueno, muy conocido, ¿verdad? El Zapán, el mausoleo, ¿verdad? Que en 1914 pues manda a edificar Emiliano Zapata, ¿no? Aunque, como sabemos, y saben ustedes, pues sus restos no están allí, sino los de sus colaboradores, y los suyos están en Cautla. Cautla, perdón. Bueno, aspecto de gran interés para la comprensión del importante papel del atrio
en la organización de la vida del convento, pero también de su relación con el entorno y el territorio en el que se emplaza, es la estructura general del arte. En primer lugar, la condición de espacio sagrado requería la delimitación del mismo a partir de muros. Muros que más simbólicos que funcionales. Eh, Muros no muy altos que permitían individualizar ese espacio, separarlo del resto del espacio circundante. Eh, y a ello, este afán de individualizar este espacio, se sumaba también el hecho de a veces la posición elevada de estos atrios, como ocurre, por ejemplo, en Ocuituco, ¿no? Donde es necesario superar unas gradas para poder acceder al espacio atrial. Perdón. Lo ocurre en Tlayacapan. En otros casos es al revés. Hay que bajar algunos peldaños, ¿no? Como ocurre en Calpan, para acceder al espacio atrial. Bien, es evidente, en cualquier caso, que el atrio, mediante sus puertas, se convierte en un elemento urbanístico más. Uh, uh, la comunicación de atrio con el zócalo, con la plaza, es algo evidente y que se ha dado con bastante frecuencia. El atrio, la relación atrio-plaza cívica, es algo que sucede en Tepoztlán clarísimamente. La relación del convento con el espacio del mercado y de la plaza es algo muy conocido. En fin, algunas imágenes, algunas fotografías antiguas de Tepoztlán y que la plaza y el atrio va manteniendo una relación de proximidad y de funcionalidad también muy positiva. Es decir, la función urbanística, la dimensión urbanística del atrio, que es lo que a Mario Sartor le permitió acuñar el término de que estos espacios eran urbano-arquitectónicos, decía Sartor. Esta proyección del atrio hacia la población podría traducirse incluso en la existencia de capillas posas fuera del recinto atrial, es decir, las llamadas posas ex atrium, y que se localizarán en barrios de la localidad. Esto ya fue puesto de relieve por Flores Guerrero en 1951. Lamentablemente, muy pocas de esas capillas ex atrium se conservan. Bien, la relación del atrio con la plaza es algo que mantiene una relación muy importante. De hecho, y de esa manera, el atrio ha servido para articular incluso espacios urbanísticos y el desarrollo de poblaciones que se han visto condicionadas por la presencia del atrio. La relación del convento con la plaza, como podemos ver en el caso de Oaxtepec, podemos ver también en Coatepec, con la actividad de Nuestra Señora, la posibilidad del atrio con la plaza, incluso la comunicación con la plaza pública, en Teotenango. Son muchísimos los ejemplos, ¿no?, que podemos, o con el mercado prehispánico, como el Tianquis, que aparece en Zempoala, que podemos ver en la relación geográfica de Zempoala. En fin, en Atatlaucan podemos ver incluso de qué manera el eje del atrio, en la calle principal del atrio, se proyecta sobre la ciudad, sobre la población, creando una de las vías principales de la misma. Es decir, hay una relación evidente entre espacio atrial y urbanismo de la población en la que se encuentra. Bien, pero ¿cuáles son los elementos constitutivos, ya dejando lo general, pasemos a lo concreto? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de los atrios? Esto es un tema muy amplio. Vamos a ir y a poner algunos ejemplos significativos nada más para verlo. Hablamos de la barda que limita el espacio, las capillas de distinta tipología, las cruces, los portales de peregrinos. Bien, los muros o las bardas
que delimitan los espacios, como sabemos, son más simbólicos que no es una muralla infranqueable, es un espacio que delimita el espacio sagrado, que marca el límite entre el espacio sagrado y el que no lo es. No es un espacio disuasorio tampoco. Muros por almenas, por merlones, en fin, ejemplos significativos de esos merlones volados, como se conservan, por ejemplo, en Tochimilco, muy interesantes, ¿no? Bien, esa, como es lógico, para entrar a esos espacios hay que franquear unas puertas. Y esas puertas están normalmente situadas en la zona media de las bandas, de los espacios, de las bandas del arte. Es interesante, y en el convento de Huejotzingo revela esto, de qué forma la evolución de los conventos hizo cambiar la ubicación de las puertas, ¿no? Porque inicialmente el atrio, la puerta, el convento de Huejotzingo tendría la capilla abierta aquí y el atrio tendría una puerta principal en esta dimensión. Al construirse el convento a fechas posteriores del siglo XVI, fue necesario trasladar la puerta, y por eso esta asimetría que tienen algunos espacios atriales que no coincide con el eje simétrico, por esta razón, porque inicialmente no era así. Bien, puertas importantes para acceder a los atrios, puertas de grandes dimensiones, de tres arcos como el de Calpan, Huejotzingo, Huituco, o de dos puertas como Zacualpan o Cholula, o a veces mucho más sencillos de una sola puerta, pero como el de Yecapistla, pero coronadas con estas almenas tan interesantes, ¿no? Bien, de gran interés desde el punto de vista iconográfico es esto que tienen en pantalla, que es las sirenas que acompañan la escalera de acceso al convento de Acultuco. Bueno, se han identificado como sirenas y en ese sentido pues habría que relacionar quizás con una versión de la fuente de las sirenas porque los pechos de estas mujeres están horadados para que manase agua de los mismos, ¿no? Bien, lo mismo que antes les comentaba, ¿no? Tras el cambio de orientación, ¿no? Este sería el eje principal inicial del atrio, pero al construirse el convento después, en fechas posteriores, la puerta se traslada hacia el norte y se abre un poco más allá. Esto está descolocada esta imagen en esta. Bueno, las cruces en medio de los atrios, en el espacio desplazado, como ocurre en Tepoztlán, las cruces que marcan el centro de unión de las dos calles que cruzarán el atrio. Cruces con temas pasionistas, algunas monumentales importantísimas como la de Huejotzingo, más sencillas como la de Ocuituco, con la que se conserva en el Museo de Tlaxcala, ¿no? Con esos símbolos relativos a la pasión. Algo esencial en los. Bien, los portales de peregrinos. Bueno, hay pocos ejemplos que se conserven, pero algunos de gran importancia, como este que tienen en imagen de Cholula. Los portales de peregrinos no siempre forman parte de los conjuntos conventuales propiamente dichos, ¿no? Como es sabido, estos espacios fueron utilizados para refugiar, acoger a los viajeros en su tránsito por los caminos reales, pero también pueden satisfacer otras necesidades, como por ejemplo servir de pórtico al acceso, portal de acceso al convento. Bueno, singular por su importancia es esta que tienen en imagen, que pues, todos ustedes conocen, de que hoy además forma parte y acoge esa importante biblioteca franciscana y esos valiosos fondos bibliográficos y documentales de la provincia del Santo Evangelio. Importante también, portal de peregrinos como el de Atlisco o el de Huactepec, que está
algo elevado eso respecto al espacio atrial y que para algunos historiadores es testimonio arquitectónico de que pudiera haber servido también como capilla abierta. Topolapan también, de gran importancia, muy conocido, el de Huejotzingo, de gran interés iconográfico, el de Lluvilla, un portal de peregrinos realmente monumental. Bien, y vamos a las capillas, ¿no? Bien, sobre las capillas abiertas y su origen, se ha hablado, como bien saben, del convento de San José de los Naturales que les ponía al principio, a la obra de 1524. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Yo no sé si conocen, seguramente algunos siglos, pero es menos conocida. La ermita de Santiago Apóstol, hoy ermita del Rosario, en la antigua Villa Rica de la Veracruz. Habla de 1519. Bueno, esto que ven ustedes ahí es un atrio, ¿verdad? Y una capilla, una iglesia, una ermita. Pero inicialmente, esto es bueno, una imagen más, una más, inicialmente era esto. Inicialmente era una capilla abierta, sin más, a un espacio delimitado por una banda. Luego se construye lo que ven, lo que les he mostrado antes. Luego se construye, se adelanta por esto. Pero inicialmente es una capilla abierta. Y estas fechas, la de 1519, lo que vemos aquí es de 1524. Esto indica efectivamente que estemos quizás ante uno de los primeros ejemplos de capillas abiertas, ¿no? Semejantes y en tiempo a lo que se está haciendo en Huejotzingo, por ejemplo. Un edificio de gran interés, repito, para buscar el origen de las capillas abiertas de los conventos de evangelización. Bien, como es sabido, la cronología de las capillas abiertas se sitúa entre los años 30 y 70 del siglo XVI. Eh, Posteriormente, a partir de los años 50, estas capillas suben al segundo piso, pero inicialmente las capillas, inicialmente, cronológicamente, son las situadas en el mismo nivel de el atrio, la misma cota. Es el caso de Simpson, muy sencilla, o también monumentales, ¿verdad? La de Actopan, de gran interés también iconográfico por la decoración pictórica que conserva. Capillas como la de Tlaxcala, que se convierten casi en iglesias o en ermitas, con un pórtico que precede, con varios espacios, con espacios compartimentados, es decir, es algo más que una capilla abierta, casi una iglesia en pequeñas dimensiones, ¿no? Este mismo concepto de espacio compartimentado, capilla con espacio compartimentado, lo encontramos en Atlatlauca, ¿no? O en Tepoztlán, lo que se conserva, porque ha sufrido, como saben, bastante daño, y la capilla abierta de esta estructura semejante a la de Atlatlauca está en deficiente estado de conservación. Todas estas capillas las estudió Artigas, hizo un estudio muy interesante desde el punto de vista acústico, de forma que esta estructura permitía, y sobre todo cuando se utilizaban estos muros oblicuos, permitía la proyección de la voz del oficiante hacia el espacio del atrio, algo que de Poscolula se produce de una forma magistral, ¿no? Bien, en Jonacatepec también existía esta estructura de capilla abierta a modo de basílica con tres espacios. Hoy están tapiados, ¿verdad? En el interior observamos esto, que hoy el testero se ha convertido, se ha puesto al norte. Probablemente el testero estaba en este espacio central. Eran monumentales como la de Zempoala, que bueno, pues sufrió un importante incendio en 1985, y hoy se conservan los restos de lo que fue la gran capilla monumental del convento de todos los santos de Zempoala, también monumental, la de Tramanalco, con esa oblicuidad que permite
que el sonido del oficiante llegue con mayor fidelidad al espacio atrial. Realmente una capilla de gran interés decorativo, no tanto un interés iconográfico desde el punto de vista de la educación o de la evangelización, que eso veremos en las capillas posas, ¿no? Esta decoración a base de grutescos, de candelieris, de esta decoración renacentista, está inspirada en estas cosas, ¿no? En los grabados de Nicoleto de Módena o de Desserceau, que inspiraban, ¿no?, las creaciones, ¿no?, que después se desarrollaban en esta arquitectura. Bien, también muy conocida de Cuernavaca, vamos a ir pasando ya para ir avanzando en el tiempo. Y como no, la de Terruscolula, convento de San Pedro de San Pablo, el ejemplo máximo de cómo la capilla se convierte en una iglesia propiamente dicha, algo más una capilla, y la ubicuidad de esos contrafuertes permitía la proyección de la voz hacia el alto. Una obra realmente espléndida, como pueden ver. Esto la Huaca también, gran. Y no voy a detenerme en esto porque sería objeto de una ponencia por sí sola, en la Capilla Real de Cholula, ejemplo máximo de este tipo de soluciones, ¿no?, de las capillas hipóstilas de San José de los Naturales, de Jonacatepec o de Cholula. Y capillas en las que lo decorativo se abandona, no es importante, porque lo importante es la funcionalidad que tienen. También se ha hablado, ¿no?, de la relación espacial con los espacios de las mezquitas musulmanas, bueno, algo que es muy conocido. Va bien. Bien. A medida que avanza el siglo XVI, a medida que nos adentramos en, en fechas avanzadas, ¿no? A partir de 1570, empezamos a encontrar estas capillas elevadas, ¿no? Capillas sobre el portal de peregrinos, como en el caso de Huacachula, que permitía también el hecho de que del culto externo, facilitaba el culto externo para que en esas capillas el oficiante, el fraile, pudiera dar los oficios religiosos a los que asisten desde el atrio del convento y proyectarlo de esta forma mucho más abiertamente, mucho mejor que en las capillas que estaban a nivel de suelo. Bien, y ya voy adelantando. Y por último llegamos a esta tipología, la de las capillas posas, ¿no?, donde realmente se producía la evangelización, probablemente dicha, como aparece en el grabado de Diego de Valadés. Todas una tipología muy parecida, planta cuadrangular y remate piramidal, aunque algunas también con cúpula hemisférica. No voy a detenerme, bueno, muy conocida es las de Calpan, dedicadas a la Virgen, la capilla de San Francisco, la de San Miguel Arcángel, con una decoración pictórica también que aún se conserva. Se convertían estas imágenes en el recurso didáctico de los frailes para acompañarles en el proceso de evangelización, de catequesis. Son auténticos casi misales, ¿no?, que antes veíamos, ¿no?, también como el de Diego de Landa, etcétera, que acompañaban, que ayudaban a los frailes en su proceso de catequesis. Estos están inspirados en grabados, obviamente, y de Santiago Sebastián. Santiago Sebastián llamó la atención de cómo el Flos Santorum que Gonzalo de Ocaña había grabado, ¿no?, Jerónimo, el monje Jerónimo, en la primera mitad del siglo XV, sobre la traducción que hiciese Pedro de la Vega de la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine. Bueno, pues esos grabados, ¿no?, van a ser utilizados de una forma más o menos fiel
por los artistas que trabajan en las capillas posas de Calpan, especialmente de San Miguel Arcángel y la de el juicio, el momento del juicio final, la resurrección de los muertos, ¿no? Que también recuerda a el lavado del Flos Sanctorum de Pedro de la Vega. Es un programa simbólico realmente muy interesante. También muy conocidas las capillas posas de Huejotzingo, con un programa simbólico de gran interés, que no voy a detenerme porque las cuatro capillas están dedicadas a las localidades de las cabeceras de las cuatro partes en las que se organizó el señorío de Huejotzingo. No me detengo en las mismas, porque es algo muy conocido. Únicamente mencionarles esto, que para algunos yo no soy experto en ello, por tanto, únicamente me remito a lo que se ha dicho, ¿no? De que el ITIL se utilizase algunos elementos, ¿no? De náhuatl se utilizasen en algunas imágenes, algunos elementos decorativos de algunas de las capillas posas, ¿no? Bien, pero como digo, esto no hago más que reproducir lo que otros han dicho porque no me considero experto en la materia. Pero hay interés iconográfico, estas capillas, ¿no? De Huejotzingo, de igual forma que en el interior del convento pues hay el gran interés gráfico que tiene, también aparece en las capillas. Bueno, en Tepoztlán también se conservan restos pictóricos de ese programa simbólico que acompaña. Por último, una capilla que me llama mucho la atención, que es Zacualpan de Amilpas, porque es del siglo XVIII. En el siglo XVIII ya no hay evangelización, ha acabado la evangelización. Y sin embargo, se sigue este elemento de la capilla, las capillas posas, se siguen utilizando, se ha convertido casi en un invariante de la arquitectura novohispana, y repito, cuando en el siglo XVIII ya sin evangelización como tal, se construye y se hace esta capilla de Zacualpan. Bien, y voy a terminar, porque el tiempo ya así me lo dice, con alguna reflexión sobre este tema de las capillas de las órdenes mendicantes en Nueva España. Eh, en Guadalupe, en Extremadura, el convento de San Sebastián de Guadalupe, eh, se conserva este templete en el interior. Bien, no quiero decir con esto que este templete se deba relacionar con las capillas posas, porque no tiene la misma función. Y es verdad que para algunos historiadores han buscado, ¿no? Yo creo que infructuosamente, el origen, el precedente de las capillas abiertas, de las capillas posas, de los portales de peregrinos, de los conventos novohispanos en la arquitectura occidental. Yo creo que es un ejercicio que no es necesario. Es verdad que este tipo de construcciones, como por ejemplo este humilladero, que se conserva también en Guadalupe, o también podemos encontrar en el Paular, o en Tarragona, en San Onofre, en Sevilla. Es verdad que morfológicamente hay un parecido entre esta estructura, el templete de Guadalupe, o los humilladeros y las posas. Pero evidentemente la función no tiene nada que ver. Es decir, la morfología puede parecerse, pero la funcionalidad es lo que hace distintos estos elementos. Y lo mismo podemos decir cuando nos enfrentamos con los atrios, es verdad, existen atrios en los conventos, en los espacios conventuales o las iglesias europeas o occidentales, sí. ¿La función es la misma? No. Sí, lo que cambia es la funcionalidad. Y aquí voy a hacer también una incursión, si me permiten, ya para ir acabando con las almenas, ¿no? Que también se quiere buscar el precedente
Es verdad que existen almenas, donde yo estoy, en Extremadura, en la arquitectura extremeña, desde la Edad Media y el Renacimiento, existen conventos como este monasterio de Santa María de Trinidad con almenas, como en Cabrera de León, esta iglesia de Jarandilla de la Vera, en fin, Capella de los Barros, en fin, aquí en Segura de León, las almenas, ¿no? Casi imitando las del castillo que hay detrás, ¿no? En Guadalupe, como no, hay también almenas. En fin, es lo que en España o en Europa se llaman las iglesias encastilladas. Es lo mismo que ocurre en, bueno, pues posiblemente sea un convencionalismo arquitectónico. Pero es evidente que hay una diferencia. Hay diferencia en la forma de... aquí en Europa sí tienen ese concepto de iglesia encastillada. Y cuando nos enfrentamos a casos como este, como el Guadalupe, es una fortaleza, el convento fortaleza. No es el mismo caso cuando nos enfrentamos a los conventos de las órdenes mendicantes en Nueva España. Bien, y por último ya, para terminar, algo de la población de la que yo soy originario, de Cáceres. Allí hay un convento, que es el convento de San Francisco, que, por cierto, conocían muy bien los frailes de los 12 apóstoles de México, era la cabecera de la provincia franciscana de la que parten los 12 apóstoles de México del Bis de Monroy. Bueno, es algo interesante, porque ese convento, como ven, tiene un pórtico, tiene un atrio, y a ese atrio se pasa después de franquear una puerta, como ven aquí, con 3 arcos. Y ese pórtico y la huerta, como ven en estas fotografías antiguas que ya no se conserva, estaba coronado por almenas. Y esto que ven aquí, que está a este lado, es una especie de es el pórtico por el que se accede al convento. Es casi como un portal de peregrinos, es casi el equivalente al portal de peregrinos. Pero hay más, es que aquí, en el atrio, en este atrio del convento de San Francisco, aquí esto era una capilla, y aquí había estaba abierto, una capilla para oficios religiosos externos. Esto guarda relación con lo que hemos visto antes de los atrios. Pues desde mi punto de vista, sí. Ahora bien, la funcionalidad de lo que cambia, la morfología puede ser la misma. Pero evidentemente aquí, este atrio, primero que la dimensión es más pequeña, no tiene la misma función que tiene en los conventos, no cristianos. En fin, en definitiva, que ya para cerrar, como conclusión, y como hemos tratado de señalar sintéticamente, el atrio de los conventos es un espacio cuya versatilidad funcional se refleja en los diferentes elementos que conforman su estructura y que hacen de este ámbito el lugar por excelencia del proceso de evangelización de la Nueva España. Independientemente de los posibles antecedentes europeos en lo que respecta a la morfología individual de sus elementos constituyentes, la originalidad de estos en lo referente a la funcionalidad conjunta de los mismos confiere a los atrios conventuales del siglo XVI un destacado interés en la historia de la arquitectura iberoamericana de todos los tiempos. Los conventos presentan algunos ejemplos destacados para ejemplificar lo anteriormente indicado, así como capillas posas, capillas abiertas, portales de peregrinos, singulares, ¿no?, en el conjunto de la arquitectura novohispana del 500, habiendo contribuido, junto con el resto de los elementos conventuales, a la inclusión de algunos de ellos en la lista del patrimonio mundial. El atrio, como podemos ver, y he intentado poner de relieve en el título de esta ponencia, es fundamentalmente una integración singular de espacios y arquitecturas destinadas a satisfacer múltiples funciones, pero con un solo objetivo:
la conversión. Nada más. Muchísimas gracias. Doctor, pues agradecemos de manera muy importante su ponencia. Muy interesante porque además comentaba yo con los asistentes previo a su intervención que complementa muy bien la visita que tuvimos en el marco de la inauguración de este evento. Tuvimos ayer una visita al ex convento de Huejotzingo y ya hablábamos ahí en sitio sobre el conjunto conventual, pero empezamos hablando sobre justamente el espacio atrial, ¿no? Y hablábamos de las capillas posas, del portal de peregrinos, pero solo se mencionó la capilla abierta, que en efecto usted ya profundiza un poco más. Entonces, antes de cualquier otra cosa, yo quisiera saber si alguno de nuestros presentes aquí en la sala, que usted no puede ver, pero están aquí varias personas de manera presencial, además de las que están en línea, tuviera alguna pregunta o alguna intervención, comentario para poderles pasar el micrófono. Gracias, doctor. Yo quería hacer una pregunta que de alguna manera ya me la contestó con el concepto de las iglesias acastilladas. Es decir, yo quería preguntar si había antecedentes de convento fortaleza en la península, pero asumo que es un préstamo entre arquitectura civil y arquitectura religiosa, o bien responde también a una necesidad defensiva. Estoy pensando en pueblos de frontera, previo a la Reconquista, no sé. Es decir, me gustaría que nos contara un poquito de esa dinámica de la razón de ser de la iglesia acastillada. Bueno, muy bien. Bien, realmente es una tipología, las iglesias encastilladas, ¿no? O acastilladas, ¿no? Que tiene su origen en las bastidas francesas. Ah, origen está en Francia, ah, mm, llega a través de las invasiones y ah, también las peregrinaciones, hasta el ámbito ibérico, ¿no? Y aquí se instala de forma destacada. Eh, las iglesias, como se llaman en la documentación, iglesias encastilladas, ¿no? Son iglesias efectivamente coronadas por almenas y tienen una función en la Edad Media evidentemente disuasorio. Disuasorio. Es decir, el convento, en el monasterio de Guadalupe, que han visto almenas ahí importantes, ¿no? A ver si puedo pasarle aquí, ¿no? El convento de Guadalupe uh, es evidente que es un convento fortaleza, pero no tiene milicia. Es decir, no hay milicia. En este momento puede ocuparse por la milicia, pero realmente la orden jerónima, que es la que detenta y gestionaba y ocupaba el edificio, no tiene una milicia a la que subir a las torres. Es un elemento más disuasorio. Disuasorio. Y sobre todo en las zonas, digamos, de frontera, como ocurre en Extremadura, frontera lo musulmán, el dominio musulmán, algunas iglesias, algunas fortalezas, perdón, monasterios como el visto el de Tentudía, ya si lo paso ahora, este, este es un espacio que está en la nada, que está en la frontera con la línea hispano-musulmana y que tiene una función realmente disuasoria de que pudiera haber milicia, aunque realmente no la había. ¿Y esto, qué ocurre con esto? Bueno, pues que esa función disuasoria funcionaba. Y funcionaba de forma casi más simbólica que efectiva, ¿no? Es decir, bueno, almena siempre supone la presencia de posible milicia
en la que pudiera hostigar al invasor, ¿no? Pero esto después se convierte en un convencionalismo arquitectónico, porque hasta el siglo XVII, cuando ya no hay necesidad de frontera, de defensa, en el siglo XVII se siguen utilizando las iglesias encastilladas. Y en Badajoz, por posibilidad con Portugal, en Portugal es muy frecuente también el uso de estas almenas coronando las torres de los edificios, pero más como función decorativa. Esto se traslada a la Nueva España y al resto de Perú también. Uh, ¿Con qué función? Y esta es la pregunta que yo creo que todavía no hemos resuelto. Es decir, ¿es un elemento ornamental o es un elemento también disuasorio, como ocurre en el caso que tienen en pantalla en el convento de Santa María de Tentubía en Cabrera de León? Bueno, los conventos están aislados, ¿no? En un espacio aislado. Pero también pensemos una cuestión, es algo que a mí me surge. ¿Disuasorio ante quién? Porque aquí está claro a quién tienen que disuadir de un posible ataque. A unas hordas enemigas, musulmanas o incluso cristianas, también de los enfrentamientos entre señores, ¿no? Pero en el caso de Nueva España, disuasorio ante quién, ¿no? Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces, ¿no? ¿No será que estemos ante ese convencionalismo arquitectónico de forma que el merlón de iglesia encastillada se convierte en algo ornamental y que se convierte se reproduce de forma repetitiva tanto en los franciscanos como en los agustinos como en los dominicos, ¿no? En fin, no sé si con esto le respondía a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Pizarro. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha explicado y este viaje también al final, entre México, Nueva España y España, ¿no? Quisiera preguntarle, bueno, me llamó la atención esta capilla del convento franciscano de Cáceres. O sea, entendí que es una capilla como en la parte de arriba. Me parece como una capilla en el aire. Eso estaba abierto, o sea, cómo se organizaban ahí. Bueno, me queda ahí esa pregunta. Y Sí, luego la otra pregunta que me queda, bueno, quizás no ha hablado usted de este tema tanto, pero el tema del paso de ronda, o sea, era por donde pasaba el franciscano, vigilaba, ¿verdad? A mí me parece un tema de equilibrio impresionante. No sé si llevaba algún tipo de barda, algún tipo de barandilla, porque, vamos, es que te puedes caer de ahí de una manera tremenda, ¿no? Bueno, no sé, son pequeñas curiosidades. bien, pues en esta imagen antigua, esta fotografía antigua, como ven aquí, se puede advertir efectivamente que aquí hay una especie de pretil, ¿no? Y una puerta, que es esta que vemos aquí, ¿no? Que se conoce una ventana. Esto es una capilla para realizar oficios religiosos desde acá, ¿no? Es verdad que se utilizó muy poco y que está abierta al atrio, un atrio que es que es muy pequeño, ¿no? Pero es verdad que tiene esa función. Es decir, vamos a ver, las capillas abiertas, elevadas, es algo que se ha utilizado en la arquitectura occidental con frecuencia. Uh, Hay iglesias con capillas abiertas, ¿no? Dando a plazas. En Mérida de Extremadura, la iglesia de Santa María tiene una capilla abierta a la plaza pública. Es decir, es algo consustancial a las iglesias españolas, ¿no? Desde el siglo XVI, incluso de la Edad Media. Pero es que nos podemos retrotraer mucho más en el tiempo. Para algunos historiadores, ¿no? El origen de las capillas abiertas, tanto estas, ¿no? Como las de los conventos novohispanos, hay que buscarlas en las musallas y sarrías, ¿no? Hispano-musulmanas, ¿no? Que estaban sobre las puertas de las murallas. Bueno, esto es algo
quizás todavía es mucho más aventurado, ¿no? Pero es verdad que existe esa tipología. No es algo excepcional, ¿eh? Que exista una capilla en una iglesia o en un convento como una iglesia como esta, no es excepcional. Hay varios ejemplos. En Trujillo, en Extremadura, también existe un ejemplo de una capilla abierta, ¿no? A un exterior, ¿no? Al exterior. Culto externo, en definitiva. Bien, lo, la, la segunda pregunta yo también me la he formulado, porque yo he subido a estos caminos de ronda, en Tepoztlán especialmente, que es quizás el más atractivo de las garitas, ¿no? Además se puede acceder, y hay caminos de ronda para acceder a las garitas, a una especie de garitas que existen en las esquinas del convento de Tepoztlán, ¿no? Y desde la cima podemos ver incluso el Tepozteco, ¿no? Y yo también me he hecho esta pregunta, es decir, ¿cómo se sube aquí? Es decir, y lo más interesante, y está hecho para subirse aquí. Quiero decir, esto no es practicable muchas veces. ¿Por qué? Porque no es necesario, es decir, solamente en casos de necesidad, pero no es un espacio que esté habilitado para poder ser ocupado o utilizado, y menos con carácter militar, ¿no? Por eso yo dudo de ese concepto castrense que muchas veces se quiere aplicar a las almenas y a las garitas de los conventos mendicantes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya atrás. Buenas tardes. Yo nada más quería comentar ahorita que estábamos viendo la capilla abierta elevada que está en Cáceres. No sé si usted ya conoce una que está, seguramente sí, pero me la recuerdo mucho porque es casi igual la imagen en un ex convento que está en San Martín Huaquechula, aquí en Puebla, que es casi igualita. De hecho, ahorita busqué la imagen, nada más que abajo, en vez de tener un arco grande, tiene como tres pequeños. Exacto, exacto. Ajá. Y entonces era mi pregunta como, porque no es no es tan recurrente, o al menos, bueno, a mí me gustan mucho los ex conventos, y no es tan recurrente, al menos aquí en México, donde yo he ido, encontrar ese tipo de capillas abiertas, elevadas. Entonces quería saber si eso es más como de en España, o también hay más aquí en México que son que desconozco. Sí, muchas gracias. Conozco bien la capilla de Huaquechula, es muy interesante. No he puesto todas porque sería imposible. No acabaríamos nunca. Pero Toma, sí la puso, Doc, sí la tiene ahí en sus diapositivas. a ver, paso para atrás. Aquí, perdón, sí, verdad, tiene razón. Sí, pero me hablaba de otra también, ¿no? ¿Me hablaba de alguna otra más? Perdón. No, esa. No, Sí, exactamente esa que tienen los tres arcos abajo, esa es la que había recordado, pero como vi tantas imágenes ya no me acordaba de qué estaba. Pero sí, sí. quería saber si había más, porque yo, al menos los que he visitado, sobre todo aquí en Puebla, es la única que he visto. Y ahorita que que usted nos enseñaba la de Cáceres, o sea, quería saber como qué tan recurrente, porque yo no he visto tantas y quería saber si usted nos podría decir como de algunas otras y por qué bueno, algunos ex conventos las tienen, o sea, si hay alguna razón en específico o solamente era algo arbitrario. Ya. Bueno, sí. Bueno, no se conservan muchos, la verdad, que no han sufrido bastantes deterioros, ¿no? E incluso pues, han desaparecido. Y solamente se conserva pues, la parte inferior y algún testigo, ¿no? Algún testigo de la existencia de un espacio abierto encima, que es una capilla. Realmente es una pena, ¿no? Pero no se conservan demasiadas, lamentablemente. La más destacada, sin lugar, más interesante, una de ellas más interesantes es esta, ¿no? La única, en Xochimilco también existen restos de una capilla abierta. Bueno, um, en España no es frecuente, ¿eh?
Es decir, existen ejemplos, pero en España no es frecuente y además no están de esta forma. Es decir, nunca están aisladas del edificio religioso en sí, sino que están pegadas al edificio religioso. Están a veces en la parte posterior o en la fachada lateral, pero formando parte de la iglesia, no en los... solamente, solamente el convento de San Francisco, este que les he puesto al final, el único ejemplo de, el único ejemplo, perdón, que yo conozca hasta este momento de convento con atrio, puerta de acceso al atrio, portal de acceso al convento, que puede ser un portal de peregrinos, y una capilla aquí sobre el atrio, es algo que no, es una excepción. Esto del convento de San Francisco. Y es interesante, y por eso le llamaba la atención antes, le indicaba, que este convento es la casa matriz de la provincia franciscana de la que parten los 12 apóstoles de México. Y que esos apóstoles de México estuvieron aquí antes de partir. Es más, no hay una decoración pictórica en el claustro, uno de los claustros de este convento, como en los claustros de los conventos hispanos, una decoración pictórica y una escena de esa decoración pictórica es una escena de evangelización. Es decir, es un convento muy a tener en cuenta, y no es porque sea de Cáceres, y yo sea también cacereño, sino porque para mí es uno de los ejemplos más elocuentes de la posibilidad de que haya una influencia de un modelo que es exportable hacia... Pero volviendo al principio, no existen muchos casos en España de conventos con capilla como esta. Y las que se conservan en México, no en España, pero Quechula es una más importante y desgraciadamente no son muchas porque han sufrido muchos estragos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, doctor, pues agradecerle de manera muy especial nuevamente por el horario que es allá, que ya son, me parece, las 11 de la noche. Entonces, le agradecemos mucho su intervención, el haber compartido con nosotros toda esta experiencia que permitió cerrar con broche de oro o complementar mucho la visita que tuvimos ayer en Huejotzingo. Entonces, le agradecemos mucho su intervención, su aportación y por supuesto que le haremos llegar una constancia de agradecimiento y pues se lleva el aplauso y el saludo de aquí de los mexicanos. Muchísimas gracias, muy amables, muy amables. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Siento que haya tenido que ser así. Me hubiera encantado estar de forma presencial, pero hace poco que regresé de allá y las obligaciones acá me han impedido, como hubiera sido mi deseo, estar con ustedes y compartir de una forma distinta este momento. Muchísimas gracias por la invitación y les deseo que tengan mucho éxito en el desarrollo de las sesiones de mañana. Gracias, doctor, y muy buenas noches. Buenas noches o buenas tardes. Pues a ustedes y a las personas que se encuentran conectados con nosotros en línea, les agradezco de manera muy especial y les agradecemos a nombre del comité organizador de este evento el habernos acompañado y los invitamos a continuar con nuestro programa que sigue hoy en la tarde. No, mañana. Discúlpenme, mañana a las 9 de la mañana y les agradecemos de manera muy especial a los que estuvieron aquí con nosotros y pues igual, síganos acompañando, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes.